Señor. Eres digno. Ahora háblanos a través de tu palabra. Bendice a los niños en su estudio. Y gracias porque podemos escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy hemos reconocido y felicitado a Diego, a María Belén, a estos niños, a Angelí, a Alfredito, Cuevas Tobar, por su reciente graduación, algunos de high school, otros que pasaron de grado, otros a niveles universitarios como Alfredito, pero le damos gracias a Dios porque ya sean que haya pasado de grado de la primaria, en la secundaria, en la universidad, cada uno de ellos ha demostrado algunas cosas importantes, han demostrado constancia, han demostrado compromiso. Voy a apartar esto aquí para que no vea el pastor, estaba en la iglesia. Ya. Han demostrado algunas cosas importantes, ¿no? Compromiso en la educación, constancia. Graduarse es un logro significativo que marca el final de una etapa y el comienzo de nuevas oportunidades, una nueva etapa, y por eso le damos gracias a Dios. Y reflexionando yo sobre los logros de estos muchachos a la luz del tema que hemos venido tratando, madurez espiritual, vemos cómo este momento de graduación puede ilustrar una verdad profunda acerca de nuestra vida espiritual. Nuestros jóvenes estudiantes trabajaron arduamente para alcanzar esta importante meta en sus vidas, y hoy ya no son, especialmente los más grandes, ya no son los muchachitos, los de high school por ejemplo, que hace 4 años caminaron por primera vez por los pasillos de un plantel educativo. Ahora han crecido, nosotros los hemos visto crecer entre nosotros, han crecido y han madurado en muchos aspectos de su vida. Pero el logro y el avance, los resultados, tienen que ver con algunas cosas importantes. Les decía, como disciplina, consistencia, perseverancia, compromiso, visión del futuro, responsabilidad, resiliencia, dedicación, trabajo en equipo. Y sobre todo, ¿por qué no? 2 cosas importantes: el apoyo de su familia, el apoyo de su comunidad de iglesia, como dijimos hace un ratito, en el caso específico de nuestros estudiantes que son cristianos, el factor fundamental, su fe y confianza en el Señor Jesucristo, de quien es realmente la gloria por todo lo que alcanzamos en la vida. Quiero hablarles, por tanto, hoy, continuar un tema que comenzamos hace unas semanas atrás acerca de madurez espiritual. Comenzamos un miércoles y luego lo movimos al domingo pasado. Una aventura de toda la vida. El crecimiento, la madurez espiritual es crecer en semejanza con Jesús. Y el crecimiento en semejanza con el Señor Jesucristo es una carrera de toda la vida. La graduación no se celebra en la tierra, se celebra en la gloria. El premio no tendrá honores cum laude o magna cum laude o summa cum laude, pero tendrá los honores de summum cum Deo, los honores que tienen que ver con Dios. Y necesitamos nosotros entonces crecer y madurar espiritualmente. Primero, porque la Biblia nos exhorta a la madurez, porque Dios espera eso de nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos como cristianos estancados en una experiencia espiritual superficial. En las palabras del autor de la epístola a los Hebreos, él dice que quiere que avancemos, usando esas palabras, avancemos hacia la madurez. Dios quiere que dejemos atrás las cosas y las actitudes y los comportamientos de la infancia y que crezcamos. Y hemos dicho que la madurez espiritual es necesaria porque la efectividad de todo lo que nosotros somos y de lo que hacemos como hijos de Dios en esta vida, en este mundo, depende en gran manera de cuán maduros somos nosotros espiritualmente. La madurez espiritual o la falta de madurez no solo se va a reflejar en cómo vivimos,
sino que va a afectar todas las áreas, cada aspecto de nuestra vida. Y estuvimos viendo un par de definiciones de lo que madurez espiritual es. Y estas son palabras de teólogos, no son mías. Dice: la madurez espiritual es el desarrollo de carácter y conducta del cristiano como los de Cristo, mediante una mente renovada y una fe probada. El diccionario teológico Beacon dice: la madurez en el sentido teológico se refiere a un nivel elevado de desarrollo espiritual. Pero más que una catedrática definición, la madurez espiritual, y pasó en el primer estudio que tuvimos, se define por los frutos, se destaca por las actitudes, y concluíamos por tanto que la madurez espiritual implica una cosa: semejanza con el Señor Jesucristo, que la imagen definitiva de la madurez es el Señor Jesucristo mismo, que Cristo es la meta y que Cristo es el modelo de la madurez cristiana. Y en base a eso, entonces nos hemos hecho la pregunta, en primer lugar, es, porque en Filipenses lo vemos a nivel no individual solamente, sino a nivel colectivo, corporativo, a nivel de iglesia. La pregunta que nos hacíamos ¿es mi iglesia una iglesia espiritualmente saludable? ¿Es mi iglesia una iglesia espiritualmente madura? Y una segunda pregunta, porque la respuesta a esta pregunta depende de la segunda pregunta: ¿soy yo un miembro maduro de la iglesia? ¿Soy yo un cristiano espiritualmente maduro? ¿Estoy creciendo en madurez? ¿Por qué? Porque la salud espiritual de una iglesia está directamente relacionada a la salud espiritual de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, en Filipenses 1 vimos algunas características de una iglesia saludable, de los miembros de una iglesia saludable. Y los miembros de una iglesia saludable, decíamos en primer lugar, piensan a menudo en sus hermanos, se acuerdan de ellos. Pablo dice en el verso 3, capítulo 1, cada vez que pienso en ustedes. Se acuerdan de ellos con pensamientos que estimulan, con pensamientos que edifican. Hablamos de la necesidad de rechazar, de evitar los pensamientos que socavan, los pensamientos que desalientan. Lo segundo que vimos fue que los miembros de una iglesia saludable oran los unos por los otros frecuentemente. Interceden los unos por los otros. Y no solamente oran por las necesidades terrenales. De hecho, decíamos que el apóstol Pablo, cada vez que se refiere a su intercesión por otros creyentes, lo que impera, lo que domina esa oración siempre es la vida espiritual de ellos. Son los asuntos espirituales de cada uno de ellos. Y en tercer lugar, comenzamos a ver la semana pasada que los miembros de una iglesia saludable colaboran entre ellos en para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice en los versos del 3 al 6: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comunión en el Evangelio, que habla, fuimos salvos por un mismo Evangelio, pero tenemos una comunión, tenemos una pasión, y esa pasión es dar a conocer al Señor Jesucristo, que tenemos una misma meta, dar a conocer al Señor Jesucristo, que trabajamos para una misma causa, que toda persona en todo lugar, aquí y en cualquier otra parte del mundo, conozca al Señor Jesucristo. Y por eso preguntábamos si hay un vínculo, y decíamos que hay un vínculo especial cuando nosotros entendemos que tenemos una misma pasión y una misma meta, y trabajamos juntos, colaboramos, cooperamos juntos para que esa meta se alcance. Ahora, queremos nosotros experimentar un profundo vínculo, preguntábamos, como hermanos y hermanas, miembros de una misma iglesia. Entonces entendamos que somos colaboradores en el Evangelio. Estamos aquí para cooperar en eso. Tenemos comunión con el Evangelio. Por lo tanto, en el Evangelio. ¿Cómo desarrollo comunión en el Evangelio? Es la pregunta para hoy en la vida de la iglesia. Y les dije la semana pasada, les voy a dar algunas formas prácticas de
desarrollar esa comunión del Evangelio. Si quieres saber un poquito más amplio, cuando hablamos de comunión en el Evangelio, lo que estamos hablando, le refiero a la página web de la iglesia y al mensaje del domingo pasado para que se ponga al día. ¿Cómo desarrollo esa comunión en el Evangelio, en la vida de la iglesia? En primer lugar, desarrollamos comunión en el Evangelio cuando juntos oramos por los perdidos. Ya hablamos de que oramos los unos por los otros, oramos por nuestras necesidades terrenales, oramos por nuestras necesidades espirituales, pero ahora, ¿cómo se desarrolla esa comunión en el Evangelio? Ahora nosotros nos dedicamos también a orar por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. De hecho, Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 2 de la primera epístola, versículo 1, dice: exhorto ante todo, pastor, hay que orar por los perdidos. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué oramos por los perdidos? Porque la Biblia dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, no solamente un grupo elegido. Pero bueno, ahora estoy hablando de eso. Si hay algo que va a crear unidad, si hay algo que va a crear una compenetración, una conexión, colaboración en el Evangelio, es la oración unida. Es la oración en la que todos los miembros estamos alineados en mente y en corazón con un propósito: interceder por los que no conocen al Señor Jesucristo. La experiencia es la de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo le dice, antes de ascender a los discípulos: pero recibiréis poder. Hechos 1:8, de hecho. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo desciende y estaban todos unánimes juntos, estaban todos en una mente, en un mismo acuerdo. La pregunta es: quiero que mi iglesia y que en mi iglesia se experimente esa comunión en el Evangelio. Entonces necesitamos orar intencionalmente por los perdidos, continuamente por los perdidos e intensamente por los perdidos. Necesitamos introducir, incluso en estos servicios, en los servicios dominicales, reuniones de oración por los perdidos, momentos de oración por los perdidos, en la escuela dominical, el grupo de las damas, los caballeros. Oren por los que no conocen a Cristo, oren para que Dios trabaje en sus corazones, pero oren juntos, no individualmente. Y eso va a desarrollar en nosotros comunión en el Evangelio. Vamos a tener presente que tenemos algo en común, una misma meta, una misma pasión. Desarrollamos comunión en el Evangelio en segundo lugar, y para mí esto es la manera más práctica de desarrollar comunión en el Evangelio: sirviendo juntos al Señor. Sirviendo juntos. Un ejemplo de ello que hemos venido hablando por los últimos 2 meses y viendo es el ejemplo de manos a la obra. Queremos nosotros desarrollar un estrecho lazo en el Evangelio entre nosotros. Vamos a servir juntos al Señor, sirviendo, discipulando, evangelizando juntos, colaborando para la obra misionera, participando de viajes y oportunidades misioneras. Incluso esto podría ser tan simple como invitando personas a la iglesia, sirviendo, apoyando, tantas cosas. Y creo que es bueno que hagamos algunas preguntas. Y las preguntas tienen que ver con la madurez espiritual de mi iglesia y mi propia madurez espiritual. Y si una iglesia espiritualmente madura es una en la que los miembros tienen comunión del Evangelio, en otras palabras, una iglesia en la que los miembros son colaboradores los unos de los otros para dar a conocer al Señor Jesucristo, entonces hay algunas preguntas que yo necesito hacerme. Por ejemplo, estoy invitando personas a la iglesia, estoy practicando el evangelismo personal con amigos, lo estoy haciendo individualmente, pero lo estoy haciendo junto con otros hermanos de la iglesia, estoy apoyando la obra misionera de la iglesia, estoy colaborando con mi iglesia para alcanzar nuestra comunidad y para alcanzar el mundo para Cristo. Y si lo estoy haciendo, ¿en qué escala estoy haciéndolo?
puedo dedicar más tiempo, puedo dar más de mí, puedo hacer un mayor compromiso. Si queremos realmente experimentar una fuerte comunión del Evangelio, necesitamos prestar atención a este asunto. Los miembros de una iglesia saludable experimentan comunión en el Evangelio. Los miembros de una iglesia saludable se acuerdan de sus hermanos, piensan en ellos pensamientos que edifican. Los miembros de una iglesia saludable oran los unos por los otros frecuentemente. Los miembros de una iglesia saludable colaboran entre ellos para dar a conocer el Evangelio de Cristo. En cuarto lugar, los miembros de una iglesia saludable experimentan una continua y creciente confianza en Dios. Continua y creciente confianza en Dios. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra persuadido quiere decir estar completamente convencido, estar lleno de convencimiento. Quiere decir llegar a creer en la certeza de algo sobre la base de que está convencido, de que está seguro. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. La versión de la Biblia textual dice, estando plenamente convencido de esto. Ahora, ¿por qué estaba Pablo convencido de esto? Bueno, por un par de cosas. Primero, por lo que Pablo conocía de Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero también lo que conocía de la fe de los filipenses. Esa palabra perfeccionar es un verbo que describe una acción que comenzó en el pasado, pero que continúa tomando lugar en el presente y que se completará en el futuro. Comenzó la buena obra, está perfeccionando, está desarrollándola hasta un punto en el futuro. Dice el día del Señor Jesucristo. No está hablando aquí del día del juicio universal, sino del día en el que el Señor va a venir por los suyos. ¿Cuál es la buena obra a la que Pablo se está refiriendo? Bueno, hay varias ideas. La buena obra, en primer lugar, algunos dicen, se refiere a lo que había detrás de la generosidad, del llamado y de la madurez cristiana de la iglesia en Filipos. Habla de salvación, pero no solo habla de salvación, sino del proceso continuo del crecimiento que se llama santificación. Habla de todo ese proceso, en particular ese elemento progresivo. Dios comenzó, alguien recibe esta mañana en tu vida y en mi vida, en el momento en que aceptamos a Cristo como Señor Salvador de nuestra vida, comenzó una obra de salvación que va progresando, bendito sea su nombre, que va en crecimiento y que un día la va a completar. Está hablando de santificación, un proceso continuo. Y vuelvo entonces a las afirmaciones del principio de estos mensajes. Primero, Pablo confiaba, estaba seguro, estaba persuadido, estaba plenamente convencido en que lo que Dios comenzó, Dios lo completaría. Vamos, alguien recibe esta mañana. Y sus palabras venían de una profunda convicción de algo, por eso oraba por ellos. Pero segundo, los filipenses habían dado evidencias de una relación correcta con Dios. Una de las evidencias de madurez espiritual en los filipenses es la forma en la que ellos habían participado en el ministerio de Pablo, cómo lo habían apoyado. Pablo dice, la comunión en el Evangelio desde el primer día, han estado ahí. El hecho de que Dios había obrado en ellos y ellos habían respondido adecuadamente, hacía a Pablo pensar exactamente, estar persuadido, hacía que Pablo estuviera convencido de que Dios estaba confiando, de que Dios estaba obrando en él. Y nos dice no solamente lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo, y lo que Dios puede hacer o pudo hacer y quiso hacer con los filipenses, sino lo que Dios quiere hacer y puede hacer también con nosotros. Nos habla no solamente de la capacidad de Dios, nos habla también de nuestra responsabilidad. Para la salvación, usted y yo no tenemos nada que hacer, solamente creer en el Señor Jesucristo.
La salvación se origina en Dios, es provista por Dios, es sellada por Dios, es garantizada por Dios, es accesible gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Solamente lo que tienen que hacer es creer. Pero la santificación, ese proceso requiere de nuestra colaboración. Nos dice además que si nosotros tenemos confianza de que Dios va a comenzar a completar esta obra en nosotros, entonces esa convicción que tenemos va a afectar. Creo que alguien mencionó esto el primer miércoles, cuando estuvimos estudiando este tema. La manera en que nosotros respondemos y enfrentamos las pruebas. ¿Cómo yo sé que no estoy confiando en que Dios va a perfeccionar, en que Dios va a completar la obra que comenzó en mí? ¿Cómo yo sé que no estoy confiando en eso? Bueno, te digo, presta especial atención. Si eres una persona con tendencia a la ansiedad o que frecuentemente se ve afectada por este desafío, presta atención. Si eres una de esas personas que tiende a preocuparse excesivamente, con frecuencia presta atención. Las personas ansiosas muy a menudo se vuelven frenéticos, se vuelven abrumados por las pruebas. Ahora, no quiero que ignore algo acá, el hecho de que existen factores físicos y psicológicos que pueden influir en este tipo de experiencia como la ansiedad. No estamos negando eso, y si este es el caso, le digo, no deje de hablar con su médico, ni de seguir las instrucciones de su médico. Pero espiritualmente, la ansiedad desmedida, descontrolada, puede ser una evidencia de falta de confianza en Dios. Puede ser el resultado de dudar y no de confiar. Puede encerrarnos en la idea de que Dios no está obrando, de que Dios no está haciendo nada. La ansiedad puede ser el resultado de no entender los caminos de Dios, de no entender que en la prueba Dios tiene un propósito, de no creer que todo obra para bien de los que aman a Dios. Amós, el profeta, en el capítulo 3, verso 6 dice: cuando el cuerno de carnero toca la alarma, no debería el pueblo estar alarmado. Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. Eso está profundo. La hermana Nidia hace 3 o 4 miércoles atrás, 3 más o menos, oraba por los días que hubo aviso de tornado por acá, ¿no? Y usted oró, no recuerdo textualmente lo que dijo, pero yo recuerdo que tenía que ver con, además de pedirle a Dios que nos protegiera, que guardara y todo lo demás, dijo que nos ayudara a contemplar la belleza de Dios en algo como un tornado. Cuando David la contempló bien cerca, hace unos días en Houston, Texas, por allá, ¿no? Llega el desastre a una ciudad y toma de sorpresa a Dios. Eso es lo que está diciendo. Hay ocasiones en las que la prueba es incluso parte del plan de Dios. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos nunca vamos a experimentar ansiedad, o que experimentar ansiedad es pecado. No estamos diciendo eso. El mismo salmista en el Salmo 119 reconoció que en ocasiones la ansiedad lo embargaba a él. En el verso 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Eso dice el salmista. Se deshace mi alma de ansiedad. Ahora, ¿cuál era la solución para la ansiedad? Luego dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. En otras palabras, la nueva traducción viviente dice: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Isaías 45, verso 7 dice: yo formo la luz. Dios hablando por el profeta: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. La pregunta esta mañana es: ¿crees que Dios está en control y que en cada situación está trabajando para tu bien? ¿Crees eso? Confía en eso. La preocupación excesiva nos limita, nos frena y nos consume de tal manera muchas veces que nos inhabilita. Puede ser un problema, falta de fe en Dios. ¿Cómo yo sé que no estoy confiando en que Dios va a perfeccionar, a completar la obra que comenzó en mí? Presta atención, especialmente si eres una persona propensa a experimentar emociones fuertes o sentirte, tome nota de esto, abrumado por los errores del pasado.
si eres impaciente contigo mismo, puede ser una señal de que no estás confiando en Dios. Hay muchos cristianos que se enojan con Dios o con ellos mismos cuando fallan, o por los errores que han cometido en el pasado, especialmente si hay otros que te están recordando a cada rato de las metidas de pata que diste. Hay gente especializada en eso, ¿no? Recuérdate a ti mismo algo importante: Dios está obrando en ti. Estoy en un proceso, se llama santificación, y en este proceso muchas veces las pruebas están diseñadas para ayudarnos a conocer más de Dios. Ahora, una nota que vale la pena: lo que es verdad para nosotros es también verdad para otros creyentes. Dios no solamente está trabajando en mí, Dios está trabajando en otros. Recuerde la pregunta básica para estos estudios: ¿es mi iglesia una iglesia espiritualmente madura? ¿Soy yo un cristiano espiritualmente maduro? Hace unos días conversaba con Rafael, fuimos a almorzar y yo pagué. Y él me compartía de cómo hay creyentes, recuerda, que en ocasiones no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en su iglesia local. Que me decía que son más dados a ver lo que Dios está haciendo en otras iglesias que lo que Dios está haciendo en su iglesia. Miran a la iglesia local de ellos desde la perspectiva de lo que ellos quisieran, de las expectativas que ellos tienen, de la idea que ellos tienen o de la experiencia de iglesia que ellos tienen, y están tan enfocados en eso que no se dan la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo en su iglesia. ¿Cómo yo sé que estoy confiando en que Dios está perfeccionando su obra aquí entre nosotros? En lo que me decía Rafael, hay una manera de saberlo, o más de una forma de saberlo. En primer lugar, por la forma en que yo me relaciono con los demás creyentes. En segundo lugar, por la forma en que los trato, por la forma en la que me relaciono con ellos, la forma en que me refiero y hablo de mi iglesia local. ¿Cómo yo sé que estoy confiando en que Dios está obrando en mi iglesia? Aunque esa obra no sea de la manera en que yo quiero que sea, pero está obrando. Respetando y siguiendo el liderazgo de la iglesia, colaborando, sirviendo en mi iglesia, hablando bien de mi iglesia, edificando la iglesia con mis palabras, edificando a otros hermanos con mis palabras. Decíamos al principio, acordándome de ellos, orando por ellos, dando gracias por ellos, haciéndolo con alegría, ofrendando, participando financieramente de mi iglesia. Si Dios está obrando aquí, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte con todo. Permítame decirle, Dios está obrando. Y esto no es un comercial a favor de la iglesia. Esta es la realidad de la iglesia. Dios está obrando en cada ministerio de la iglesia. Dios está obrando por medio de manos a la obra, está obrando por medio de benevolencia, Dios está obrando por medio de misiones, pero Dios también está obrando en y por medio de las damas de la edad dorada, de los jóvenes, de los niños, de la escuela dominical, de la música, del liderazgo, del ministerio pastoral, de los diáconos, de los mujeres. Dios está obrando. De manera que si Dios está obrando en estas y muchas otras cosas más, entonces yo no solamente voy a ser parte de una de esas cosas. Yo no solamente voy a apoyar y participar en el ministerio o el programa, que para mí es lo más importante. Yo me gozo ver, hermano Franco, que entre todos los hermanos que están sirviendo cada sábado acá, muchos hermanos tienen responsabilidad en otros ministerios, pero no dijeron no, eso es de Franco. A fin de cuentas, para eso fue a la montaña, ¿no? Eso no es mi. No, están ahí apoyando. Pero no solamente apoyo lo que es más importante y necesario. No, yo apoyo la iglesia en su totalidad, la obra en su totalidad. Yo voy a colaborar, voy a apoyar, voy a servir. Yo no solamente, incluso lo voy a llevar a otro nivel, no solamente voy a dar para las cosas en las que yo creo vale la pena dar, ofrendar, no solamente para lo que más me atrae a mí, no. Yo voy a apoyar mi iglesia, yo voy a apoyar su ministerio, voy a apoyar sus proyectos, pero yo voy a apoyar su presupuesto también. Cosas lindas.
Ahora, no es mi intención decirle a nadie nunca lo que tiene que hacer con el dinero que Dios le ha confiado. Y aquí en esta iglesia raramente hablamos de este tema. Pero lo que sí quiero decirles es que la iglesia local, espiritualmente madura, es una iglesia compuesta de miembros que saben que Dios está obrando allí. Que confían en que Dios está y continuará obrando en su iglesia y lo demuestran apoyando su iglesia, contribuyendo para todo lo que requiera el servicio, el esfuerzo e incluso las finanzas de la iglesia local. Una iglesia espiritualmente madura se compone de miembros espiritualmente maduros que participan financieramente en su obra, en su iglesia local y la apoyan. Que no dicen yo solamente aquí, esto es lo que me importa, sea cual sea la razón. Piense solamente en esto. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros solamente diera al ministerio con el que nos identificamos, o el ministerio en el que nosotros servimos, o el que pensamos que es de mayor necesidad? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, ¿quién diría mi ministerio es FPL? La luz. ¿O quién diría mi ministerio favorito es el agua y el desagüe? Porque esas aguas negras, apestosas, me encantan. Yo quiero ahí nada más dar. Mi ministerio es solamente, yo voy a dar solamente para el seguro de... ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros enfocara su contribución a la iglesia solamente en lo que le atrae y le gusta? ¿Qué pasaría en tu casa si mamá y papá traen el salario, lo ponen en la cuenta en común? Espero que tengan la cuenta en común, arreglen ese problema ya. Ponen en la cuenta en común, pero papá dice que ese dinero nada más es para las cosas que digo yo, o lo que me gusta a mí, o lo que me atrae a mí. ¿Entiende lo que le quiero decir? La iglesia espiritualmente madura no es selectiva en eso, colabora para todos, contribuye para todos, y es bíblico, es sumamente bíblico. Me pregunto entonces, ¿quién diría, lo mío es FPL, lo mío es del agua, lo mío es la copiadora? Y la pregunta que me asusta, ¿quién diría, mi ministerio es el apoyo financiero al pastor? Le voy a decir lo que se puede interpretar de ese comportamiento. Se puede interpretar que la persona no se ha dado cuenta, lo que tú me decías, Rafael, o no está confiando en que Dios no solamente está obrando en ese ministerio o ese otro proyecto, sino que Dios está obrando en todo lo que la iglesia es y en todo lo que la iglesia hace. De hecho, si tuviéramos más tiempo, le dirigiría la atención al hecho de que nuestra iglesia local es bíblico. La prioridad financiera de contribución de cada creyente es su iglesia local. Qué bueno que está Juan David ahí, porque cada vez que a Juan David le tocaba orar por las ofrendas, nunca se me olvida. Juan David decía, están todos invitados a ofrendar y participar, pero queremos decirle especialmente a las visitas que ese sostenimiento financiero es responsabilidad de los miembros de esta iglesia local. Si quiere hacerlo, puede hacer, pero no se sienta presionado. Siempre decía eso. Después que te fuiste, hermano, como hemos recibido dinero. Pero bueno, que te fuiste. Fíjate que hoy te puse a hablar por la invocación que no por la predicación. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy confiando en que Dios está perfeccionando su obra en mi iglesia? Lo sé por la forma en que me involucro y participo en mi iglesia. Colaboro, me involucro, oro por ella, participo financieramente en ella. Pero no solamente lo sé por la forma en la que me relaciono con ella, porque observo, aquí la voy a poner más allá todavía. No solamente por la forma en que me relaciono con ella, por las cosas bonitas que veo, por las cosas positivas que veo, sino lo sé también por la forma en la que me relaciono con mi iglesia, respondo a mi iglesia, me involucro a mi iglesia. Cuando mi iglesia y yo pensamos diferente. Mucha gente lo que hace es que la maleta y se va. Le voy a preguntar de ustedes, ¿cuántas veces por pensar diferente en el matrimonio tú hubieras hecho la maleta ya? No le estoy poniendo una mala idea aquí a nadie, ¿no? Pero le estoy ilustrando algo. Yo sé que Dios está obrando en mi iglesia, no solamente porque tiene todas esas cosas lindas que el pastor Ángel ha dicho y que yo he podido ver, sino también porque aun cuando a veces yo estoy pensando de una manera o me gustaría que las cosas fueran de otra, yo estoy allí sirviendo a mi Cristo,
junto a mis hermanos en mi iglesia. Lo sé. ¿Sabe por qué lo hago? Porque confío que aunque yo tenga una opinión diferente, una postura diferente, yo sé que Dios comenzó la buena obra en esa iglesia y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Porque aún en los desafíos, dificultades y conflictos, sé que Dios saldrá victorioso y saldrá glorificado. Yo sé que estoy confiando en que Dios está orando aquí. Mi actitud de servicio. Incluso estoy abierto a la posibilidad de que quien necesite cambiar no es la iglesia, sino soy yo. Eso, yo sé que estoy confiando. Los miembros de una iglesia saludable a menudo piensan en sus hermanos. Los miembros de una iglesia saludable oran los unos por los otros frecuentemente. Los miembros de una iglesia saludable colaboran entre ellos en dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Los miembros de una iglesia saludable experimentan una confianza creciente en Dios. Le voy a pedir que me regale 5 minutos para terminar este mensaje con una cosa muy importante. ¿Alguien me regala 5 minutos? Levante la mano, ¿eh? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25. Bueno, que se van a las 5 de la tarde, ¿no? 5 minutos, 5 minutos. Porque esto que voy a decir ahora es la base por la que todo lo demás es posible. ¿Por qué nos acordamos los unos de los otros? ¿Por qué oramos los unos por los otros? ¿Por qué colaboramos los unos a los otros para el avance del Evangelio? ¿Por qué experimentamos una creciente confianza en Dios de que Dios está obrando en mi hermano? Dios, déjalo. No, pastor, que usted no conoce a fulano. Yo no, pero Dios sí. Dios está obrando en él. Dios está obrando en él. ¿Sabe por qué todo esto es posible? El último punto. Porque los miembros de una iglesia saludable se expresan un genuino amor cristiano los unos a los otros. Dígame si usted ama a alguien, si no va a orar por esa persona, si no va a pensar en esa persona, si no va a colaborar con esa persona, si no va a apoyar a esa persona. Lo mismo en la iglesia saludable. Dice el apóstol Pablo, verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Miren qué afirmación es. Por cuanto os tengo en el corazón. Amor profundo. Luego en el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice, ni siquiera con mi amor. Los amo con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Pablo por los filipenses era genuino, pero el amor de los filipenses por Pablo también era genuino. Ellos habían enviado a Epafrodito a Roma para que lo cuidara mientras estaba preso. Ellos lo habían enviado, ellos lo apoyaron. En el capítulo 4 de Filipenses creo que dice, cuando ninguna otra iglesia lo apoyó financieramente, los filipenses tiraron para adelante con Pablo. El amor era un amor genuino y era un amor mutuo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:14? Dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que invocamos a Cristo como Salvador. Esa es la verdad. Pasamos de muerte a vida porque invocamos a Cristo. Pero mira lo que dice, en que amamos a los hermanos. La evidencia palpable de que usted ha sido salvo y sellado con el Espíritu Santo es que usted ama a los hermanos. Lo dice la Biblia, bendito sea Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, capítulo 13 de Juan, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. ¿Cómo se ve ese amor bíblico? No voy a abundar mucho en esto, le voy a dar las 2 o 3 formas nada más. En primer lugar, el amor genuino cristiano, el amor que viene de Dios, que ha sido depositado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor es un amor práctico. ¿Qué le hacía falta a Pablo en Roma? Alguien que lo ayudara, manda Epafrodito, eso es práctico. Y Pablo dice, me hace falta las medicinas. Dice Pablo, yo te pedía que me trajeras un poquito de vino, pero ya le dije a Timoteo que vino no, así que bueno, que vino sí, mejor dicho, así que tráeme vino, ¿no? Lo ayudó. Me hace falta escribir una carta a la iglesia en tal lugar. Pablo dice, tranquilo, Pablo, tú estás aquí preso, yo voy y te busco los papeles y te traigo la pluma, se la arranco al ganso, no sé lo que sea. El amor es práctico, se expresa de esa manera.
El apóstol Juan lo define en la primera epístola. Dice: hijo mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Palabra de Dios. El amor, incluso, primera de Pedro dice que cubre multitud de pecados. Por lo tanto, el amor es práctico. Ese amor, te voy a decir, cuando usted está enfermo y le llega la sopa que le cocinó el hermanito o la hermanita, es amor práctico. ¿Quiere llevar ese amor práctico a otro nivel? No tiene ni siquiera que enfermarse, pastor. Llévele unas alcapujas. Amor práctico. Amor práctico. Pero el amor no solamente es práctico, el amor también es perdonador. Eso lo sabemos, especialmente los que estamos casados. Cuenta una historia de un hombre que fue entrevistado en una estación de radio, una entrevista que le preguntaban acerca de su esposa. Y el locutor le dijo: cuéntanos algunos de los errores que ha cometido tu esposa. Y él dijo: no puedo recordar ninguno, no me acuerdo de ninguno. Y él dijo: seguro que te vas a recordar de un error, aunque sea. Y el hombre le dijo: no, realmente no puedo. Amo mucho a mi esposa y simplemente no me recuerdo de esa cosa. Es bíblico. Primera de Corintios 13 dice que el amor no lleva un registro de las ofensas cometidas. Ya le he dicho anteriormente del hombre que fue al psicólogo, al consejero matrimonial, y le dijo: usted tiene que hacer algo por mi esposa. Mi esposa, cada vez que nos disgustamos, se pone histórica. Eso lo he dicho anteriormente para otros. Y el hombre muy profesional le dice: no, usted querrá decir histérica. Dice: no, histérica, no, histórica, porque cada vez que discutimos me saca todo lo que he hecho en los últimos 40 años, todas las metidas de pata. Lamentablemente hay muchos miembros de iglesia que son historiadores, que guardan un registro de cosas que pasaron hace años atrás y que siempre está fresco, y cuando hablan de eso la amargura le vuelve. Sin embargo, los miembros de una iglesia saludable se aman los unos a los otros y practican el perdón mutuo. Aprendamos a perdonarnos, no solamente expresar el amor práctico, expresar en la manera que les ilustré, sino el amor perdonador, que nos perdonemos. Yo me puedo equivocar con usted. De hecho, si usted lleva más de media hora aquí, es posible que ya me haya equivocado con usted. Perdonémonos. Alguien al final de un culto hace una semana atrás tocó mi corazón profundamente. Fue la semana después que yo hablé a esta iglesia de haber venido mi experiencia en la montaña. Y esa persona llorando con un amor genuino me pidió perdón hasta por cosas que no tenía que pedirle perdón. Y qué lindo es cuando los cristianos sabemos no solamente perdonar, pero también pedir perdón. Qué hermoso es, porque eso crea algo profundo. Te pregunto esta mañana, antes de terminar, ¿a quién te está llamando Dios a perdonar? ¿A quién te está llamando Dios a perdonar? El amor es práctico. El amor es perdonador. El amor es sacrificial. Es sacrificial. Un mandamiento nuevo os doy, dice que os améis unos a otros, digo el Señor Jesucristo, como yo os he amado, también os améis unos a otros. ¿Cómo nos amó el Señor? Así nos amó el Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Una manera muy especial. You ready? Fui ministrado por el Señor en mi experiencia en la montaña. Puedo volver a hablar de eso, pero algo especial. Porque, por ejemplo, yo digo de esta manera: legendarios. Sí, el Señor legendario. ¿Quiénes somos? Hombres impenetrables. ¿Al servicio de quién? De Jesús. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer historia. ¿Qué vamos a hacer? Dar la vida por nuestro amigo. Aún. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben que esto es bíblico?
Dar la vida por nuestros amigos. ¿Sabe que el legendario número 1 es el Señor Jesucristo? Él dijo en Juan capítulo 15, verso 13, que no hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos, aún, bendito sea el nombre del Señor. Eso es bíblico. Y esto es lo que tiene que tomar lugar en nuestras vidas, en la iglesia. Una iglesia espiritualmente madura está compuesta de miembros que saben que no existen aquí solamente para ellos, ni primariamente para ellos. Existen en primer lugar para la gloria de Dios y para sacrificarse en amor cuando sea necesario. Así como nos enseña el legendario número 1, aún, bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, seamos esa iglesia espiritualmente madura. Que empiece con nosotros, que empiece en nuestras vidas, que nos veamos nosotros en esa parte del mover de Dios. Dios, ayúdame a verte a ti, verte en la actividad de mi iglesia, ayúdame a apreciar lo que estás haciendo en mi iglesia, ayúdame a alabarte, ayúdame a bendecir a mi iglesia. Señor, yo quiero ser ese miembro espiritualmente maduro. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Porque los miembros de una iglesia saludable piensan a menudo en sus hermanos. Los miembros de una iglesia madura, saludable, oran los unos por los otros frecuentemente. Los miembros de una iglesia saludable colaboran entre ellos en dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Los miembros de una iglesia saludable experimentan una confianza creciente en Dios. Yo confío, estoy persuadido de esto, estoy seguro de esto, de que Dios está trabajando en mí. Yo confío en que Dios está trabajando en mi iglesia. Yo confío que Dios está trabajando por medio del ministerio pastoral, que es mi responsabilidad y encargo. Pero yo confío en que Dios está trabajando en los niños, en los jóvenes, en las damas, en las damas y en las mujeres, en las damas de la edad dorada, bella edad dorada, en misiones, en benevolencia, en los sugieres. Dios está obrando, bendito sea el nombre del Señor. En manos a la obra, y soy parte de eso. Dios entonces nos está diciendo que manos a la obra, Franco, no es un evento de un sábado, es la experiencia, es la aventura de toda una vida. Alguien dice amén. Ahora tome todos estos principios y aplíquelo, como les dije el domingo pasado, en cualquier área de su vida que usted quiera. Aplíquelo en su hogar. Los miembros de un hogar saludable se acuerdan continuamente los unos de los otros, piensan los unos a los otros, piensan en ellos mismos, piensan, papá piensa en mamá, y piensan pensamientos que edifican, que consolidan, que levantan, que construyen. Oran frecuentemente los unos por los otros y oran dando gracias. No oran como esa oración clásica, Señor, te lo llevas o te lo mando. No, oran dando gracias. Los miembros de una familia saludable saben que existen para colaborar entre ellos, que no están compitiendo. Mamá está, debe ser una de las cosas que más mal me cae en muchas veces. Al niño, ¿a quién tú quieres más, mamá o a papá? Pues si nosotros no estamos compitiendo. A mí me cae mal porque siempre dicen la mamá, pero bueno. ¿En serio? ¿Qué es eso? No estamos compitiendo. No le enseñes eso a sus hijos. No le enseñes a sus hijos a quién tú quieres más. Está poniendo que como que papá y mamá están en una competencia. Si usted tiene niños chiquitos, nunca le diga eso. Jamás. Porque siempre van a decir que es papá. Perdón. No diga eso. Estamos ahí colaborando. No es que todos participamos, todos cooperamos. Aquí no estamos solamente para hacer lo que a papá le gusta. No, es lo que es del beneficio de todos. Porque Dios no solamente obra en uno, Dios está obrando en todo. Y usted y yo necesitamos desarrollar esa confianza de que Dios está trabajando en mi hermano, en mi hermano. Sí, me contestó feo. Sí, me habló como no debía hablarme, porque ¿sabes qué, Señor? Tú estás trabajando en esa persona. Apúrate un poquito, pero tú estás trabajando en esa persona. Tú estás haciendo tu obra en esa persona. Confío en eso. ¿Sabes qué? Cristianos de cualquier iglesia, muchos de ellos se la pasan viendo los videos de tal iglesia y del otro pastor y de la otra iglesia. Están tan ensimismados en lo que Dios está haciendo en otros lugares que se pierde lo que Dios está haciendo en su iglesia local. Y entonces, bueno, ya, vamos a acabar, vamos a orar en el nombre de Jesús.
Vamos a orar, porque los miembros de una iglesia saludable se tienen que ir a almorzar. Bendito sea Dios. Pero usted recibe esta palabra, hermano. Recibe esta palabra. Es una palabra necesaria, una palabra útil. Es una palabra valiosa que te va a ayudar no solamente en la vida de la iglesia, te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si usted está con nosotros de visita hoy, si usted conoce al Señor Jesucristo, nos sentimos privilegiados de que usted haya escogido estar aquí hoy. Se habrá dado cuenta de que no somos una iglesia perfecta. Si lee la Biblia, ni siquiera la iglesia del libro de los Hechos era perfecta. Y es nuestra iglesia modelo. Pero era una iglesia que sabía para qué estaba en este mundo. Estaba aquí para traer la gloria a Dios por medio de llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y estaban aquí para vivir una vida de comunidad basada en el amor entrañable del Señor Jesucristo, en el amor de los hermanos. Nosotros tenemos que crecer todavía, tenemos que madurar mucho más. Pero una cosa que le damos prioridad en esta iglesia, si usted está aquí con nosotros por primera vez, es al amor. El amor que es práctico, el amor que es perdonador, el amor que es sacrificial. Pero si usted no conoce al Señor Jesucristo y está aquí hoy, la prueba más grande de ese amor práctico, perdonador y sacrificial es el Señor Jesucristo, que de forma muy práctica vino a ocupar el lugar en la cruz que te correspondía a ti, que de forma muy misericordia y llena de gracia perdona cuando te arrepientes y te perdona para siempre, que de forma muy gráfica, real y dolorosa se sacrificó por ti en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo. Así que lo mejor, si no conoces a Cristo, que puedes hacer es entregarle tu vida al Señor Jesucristo, y Él te va a poner primero su Espíritu Santo en ti y te va a poner en una iglesia que no es perfecta, pero que ha escogido amar. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a hacer esa iglesia, a ser esos miembros maduros, saludables, miembros en crecimiento, miembros que reconocen que tú estás trabajando en ellos, pero que también estás trabajando en otros. Miembros que saben que tú estás en una gran actividad en este mundo, en muchas iglesias, organizaciones alrededor del mundo, pero miembros que saben que tú estás obrando aquí en medio de ellos, que tú estás activamente envuelto en esta obra, porque esto es tuyo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ocupar nuestro lugar, a darnos cuenta de que somos colaboradores y no competencia, a darnos cuenta, Señor, de que te servimos en un ministerio primario, pero, Señor, que somos parte de algo más que ese ministerio primario, somos parte de tu mover. Padre, en el nombre del Señor Jesús, y permítenos entonces ahora, Padre, alcanzar esta comunidad para Cristo. Padre, oramos por las miles de personas perdidas que hay en este lugar. Oramos por las miles de personas que si hoy mueren van a una eternidad sin Jesús. Oramos para que tú ablandes, toques los corazones, para que tú prepares su vida. Y oramos para que nos uses a nosotros para llevar el Evangelio de la gracia de Cristo a cada vida. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te ruego que la bendición tuya repose sobre este pueblo. Tú has hablado no solamente de las necesidades de madurez y las necesidades de la iglesia, tú has hablado corazones de necesidades ahí. Tú has puesto la pregunta en una mente hoy: ¿a quién debo perdonar?
¿A quién debo pedir perdón? ¿A quién debo mostrar amor de manera práctica? ¿A quién debo mostrar amor de manera sacrificial? Sí. Tú has hablado a alguien hoy. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con ese corazón. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios.